del Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es jueves de la séptima semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Y la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, tiene que ver con cómo enfrentamos nosotros el escándalo, ¿no? Cómo manejamos nosotros los cristianos el escándalo al que se refiere nuestro Señor Jesucristo hoy, que parece ser un evangelio fuertísimo, hermanos y hermanas, pero no se debe de interpretar literalmente. Aquí nadie se tiene que estar sacando su ojo físico o cortando su mano física o cortando su pie físico para no tropezar o para no caer. Esto hay que interpretarlo con discreción espiritual a lo que Jesucristo se está refiriendo. El escándalo que puede provocar, hermanos y hermanas, que algunas personas entiendan que para salir de una situación desgraciada, una situación de fracaso, una situación de miseria, ¿estaría yo dispuesto a corromperme por adquirir una vida mejor, superior o de logros? A eso es que Jesucristo se refiere aquí. Y lo que hace Cristo es prevenir, hermanos y hermanas, que estas cosas ocurran. De hecho, la palabra de Dios hoy nos va a llevar a entender que Dios siempre ha sacado un bien de todo mal. Y por eso estamos viendo escándalos serios, hermanos y hermanas, a todos los niveles, ¿no? Y tenemos que verlo hoy y examinarlo, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo evitamos? ¿Y a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? De hecho, la idea fuerza que tenemos hoy, hermanos y hermanas, es mejor para mí vivir bajo la mirada de Dios. Si tenemos eso en mente, según vamos reflexionando la palabra de Dios, vamos a entender a qué se refiere. Es mejor para mí, hermanos y hermanas, vivir bajo la mirada de Dios, desde mi situación, sea la que sea, que vivir bajo la mirada del mundo que pretende que yo esté mejor, a veces a consecuencia de renunciar a las cosas que yo debo de seguir insistiendo, de vivir y ser responsable en la vida, que son legales y morales. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Definiciones, hermanos y hermanas. Los pequeños, ¿quiénes son? Los pequeños, la palabra de Dios designa en el Evangelio a veces a los niños, ¿verdad? Y también a la gente sencilla. Aquí debemos de pensar que Cristo está hablando de niños, de niñas, la gente sencilla, hermanos y hermanas. Esos son los que seguían a Jesús también. Esos pequeños, que en muchos momentos los vemos en la Biblia como el huérfano, la viuda, el pobre, el enfermo, el que está poseído, el que está excluido de esa sociedad, marginado, ¿verdad? Esos eran los pequeños. Y también, lamentablemente, eran olvidados por la sociedad. Niños, mujeres, hombres enfermos, los echaban atrás. Esos son los pequeños también y la gente sencilla de nuestro Señor Jesucristo. En todo tiempo, hermanos y hermanas, hay, y en toda sociedad, nosotros vamos a ver también que hay ese tipo de personas que nos rodean muy de cerca en muchos momentos. Incluso yendo a misa podemos encontrar los pequeños y podemos encontrar a la gente sencilla,
pidiendo dinero, pidiendo limosna o en algún tipo de situación desgraciada. Eso con los pequeños. El escándalo que menciona Jesucristo aquí, hermanos y hermanas, el escándalo es definido en la palabra de Dios como esa pequeña piedra en la que tropieza el desprevenido. Una pequeña piedra, no dice una gran piedra, no, una pequeña piedra que hace tropezar al que está desprevenido, que puede estar ofuscado por otras cosas, hermanos y hermanas, puede tener la mente corriendo en cosas que no son de Dios, el desprevenido que no se da cuenta de que está en una realidad o está metido dentro de una fantasía o que está viviendo bajo una inspiración, hermanos y hermanas, que no es realmente la que Dios propone. Ahora, el escándalo no es lo que hace mucho ruido. Vamos a tener eso claro, porque nosotros a veces entendemos el escándalo como algo que de cierta forma hace mucho ruido, como tú vas a una fiesta y la gente se alborota y uno dice, en esa fiesta lo que había era un gran escándalo. O en otros momentos, hermanos y hermanas, también el escándalo, pues como que lo identificamos como con mucha gente gritando, ¿no? Mucha gente estaba gritando en el juego de baloncesto, formaron un escándalo cuando ganaron el juego, ¿no? O tal vez cuando estamos con carros de carrera, una competencia de carros de carrera que hacen mucho ruido. Había un escándalo de todos los carros cuando salieron de la salida al comenzar la carrera. Ese tipo de escándalo que hace ruido, tanto en esas situaciones, hermanos y hermanas, o tal vez que perturba la sociedad, la contaminación de ruido, no es el escándalo al que Jesucristo nuestro Señor se refiere. El escándalo aquí tiene que ver con aquello que siembra confusión en las conciencias y hace caer a los que se tenían por gente de confianza. Vamos a ver el escándalo del que habla nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio, desde ese punto de vista. Aquello que siembra confusión en las conciencias y hace caer a los que se tenían por gente de confianza. Y esto lo vemos envuelto nosotros en muchas áreas, hermanos y hermanas. Esto pasa en todas las áreas de la sociedad, sea el área religiosa de iglesia, sea el área secular. Los pequeños, hermanos y hermanas, son muchas veces gente que se esfuerza en nuestra sociedad por salir de su condición, para que lo podamos entender. Y al tratar de salir los pequeños y los más sencillos de su condición y llegar a ser más independientes, porque a veces esta gente depende de la comunidad, depende de su familia, dependen del gobierno, ¿verdad? Quieren salir de su condición, quieren salir de su independencia, hermanos y hermanas, y esto se logra a veces por algunos mecanismos que tiene la sociedad, pero no tanto llegan a donde tienen que llegar. Ciertamente que en nuestra sociedad muchos de los sencillos, hermanos y hermanas, pueden superarse a través de una mejor educación, de una oportunidad, de una mejor entrada económica, de una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Eso sucede. Pero a veces eso no sucede, lamentablemente. En ocasiones la sociedad hace difícil, hermanos y hermanas, por no decir que hace a veces muy difícil lograr la superación de los pequeños, niños y niñas, de los sencillos, ¿no? De las personas sencillas. Ese lograr la superación a las personas. ¿Y por qué decimos que se le hace difícil? Porque a veces, hermanos y hermanas, lo que está hablando Cristo, y en términos del escándalo, es que hay gente sencilla y humilde que no quiere entrar en juegos sucios para superar su vida. ¿Me estás entendiendo? Entrar en la corrupción para superar su vida. Entrar en la inmoralidad para superar su vida, su nivel de vida, su nivel económico, su nivel de posición. Ni entrar en la inmoralidad, ni entrar tampoco en lo ilegal. Y ese es el punto que queremos acentuar hoy aquí, según estamos meditando, hermanos y hermanas. Esta palabra de Dios aquí, lo importante es ver que hay personas sencillas, hermanos y hermanas, que no están dispuestos a anhelar vivir la vida que Dios quiere, por cambiarla por tal vez un modo de vivir que tienen las personas egoístas. Las personas egoístas pueden tener, hermanos y hermanas, lamentablemente, un supuesto recurso de caer incluso en la corrupción, en lo ilegal, en lo inmoral, para superarse, para alcanzar,
para salir de su situación desgraciada y alcanzar un nivel de vida. ¿Me estás entendiendo lo que estamos diciendo? Ese modo de vivir, Cristo lo entiende como un modo de vivir egoísta. Esto, hermanos y hermanas, lamentablemente causa que los pequeños, los sencillos, cuando se niegan a vivir de esa forma y a caer en la corrupción, en lo ilegal o en lo inmoral, hermanos y hermanas, se resignen al fracaso. O sea, podemos ver un montón de personas que siguen en el fracaso supuestamente, en la pobreza, que siguen dentro de la situación desgraciada, hermanos y hermanas, porque no están dispuestos a cambiar su situación por cosas que no agradan a Dios y que no son de la voluntad de Dios. Eso es perder el ojo. Eso es perder la mano. Eso es perder el pie. Vamos a entenderlo de esa forma. Mejor entro tuerto, mejor entro manco, mejor entro cojo al reino de Dios, a la vida eterna, ¿verdad? Antes que entrar con visión, antes que entrar con mis dos manos o antes que entrar caminando. Si entrar caminando ha significado para mí caer en la corrupción, ¿no? Porque entonces no vas a entrar al reino de los cielos, vas a entrar a la condenación. Es bueno que veamos ese punto de vista, hermanos y hermanas. Antes que renunciar yo a lo bueno que es de Dios, yo prefiero quedarme con mi limitación. Yo prefiero quedarme con mi fracaso, porque eso es como que me sacaran el ojo. Mejor tuerto, hermanos y hermanas, que con los dos ojos, nos recuerda nuestro Señor Jesucristo. El punto es importante, hermanos y hermanas, aquí. ¿Qué es, dentro de lo que estamos viendo hoy, lo más importante? Vivir bajo la mirada de Dios, en todo momento. Yo no puedo estar dispuesto a arriesgar nada de lo de Dios, y es mejor que yo viva bajo la mirada de Dios que yo estar ocultando mi rostro de la mirada de Dios, porque he caído en lo corrupto, en lo ilegal, en lo inmoral, para alcanzar una superación en la vida. Nadie, hermanos y hermanas, es lo que presenta Jesucristo hoy aquí. Nadie, hermanos y hermanas, por su pobreza, por su limitación, por su penuria, por su miseria, en vías de conseguir una superación, de conseguir el logro, de conseguir el éxito, debe renunciar a vivir bajo la mirada de Dios. O nadie, hermanos y hermanas, puede comprometer su vida con Dios, al estilo de Dios y al cumplimiento de Dios, por lo que es ilegal o por lo que es inmoral. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entendido de esa forma, yo espero que hayamos captado el mensaje, porque alguna gente toma esto bien literal, hermanos y hermanas, ¿no? La cuestión de cortar manos, pies y ojos es lo que quiere Cristo, ¿no? Pues prácticamente es quedarme en la situación que yo estoy. Si superar esa situación, lo que significa es poner, hermanos y hermanas, a un lado, esconder las cosas que yo vivo conforme a la fe. Nadie debe de estar dispuesto a hacerlo. Mejor para mí vivir bajo esa mirada de Dios, aunque esté envuelto en sus situaciones difíciles de dolor, de sufrimiento, de penuria o de miseria. ¿Cómo podríamos concluir el Evangelio de hoy? Sencillamente, hermanos y hermanas, mira, una de las cosas que tenemos que tener nosotros presentes es que el mundo que Dios creó y el mundo que Dios salva, en el que tú y yo vivimos, hermanos y hermanas, no es un oasis de paz, y eso tú y yo lo sabemos, y no estamos viviendo en un paraíso, sino es un lugar, hermanos y hermanas, donde las personas que nos rodean y tú y yo somos libres y tenemos libre albedrío. Eso tú lo sabes, hermano. Para nosotros superarnos, y muchos de nosotros hemos tenido que luchar, tenemos que esforzarnos. No es fácil, y las cosas no vienen en bandejas de plata y no ocurren por arte de gracia, ¿no? La superación es constante, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que perder noches, hay que sacrificarse, hermanos y hermanas, para conseguir las cosas. Hay rutas en el mundo que son más fáciles. Hay rutas que son más sencillas para tener un carro, para tener una casa, para tener una educación, para tener una posición, para tener dinero, para tener lujos, para poder viajar. La pregunta es, ¿son morales la forma en que se consiguen o son inmorales? ¿Son legales la forma en que eso se consigue o son inmorales? Los escándalos, hermanos y hermanas, son parte de este mundo y ocurren. A pesar de que hay iglesia,
está Dios presente y se ora. De hecho, Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 19, nos va a dar a entender que esos escándalos que ocurren en el mundo hay que verlos desde una posición de que algo bueno traen y algo bueno enseñan cuando hay tanto escándalo y está pasando algo. De hecho, ahí Pablo dice, incluso tendrá que haber facciones para que así se distingan las personas probadas. O sea que el escándalo, cuando lo evito, es una tentación, hermanos y hermanas. Entonces me pruebo como una persona que no cae en la tentación por superar mi vida al precio que sea, o por comprar mi grandeza, mi riqueza, lo que yo quiera conseguir en la vida a cambio de renunciar a lo que yo he aprendido en términos de las cosas de Dios. Así es que Pablo lo entiende. Incluso tendrá que haber facciones para que así se destaquen las personas privadas, las personas probadas. Las personas probadas son los que superan el escándalo, los que no caen en la inmoralidad, los que no caen en la ilegalidad, los que no caen en el vender, hermanos y hermanas, y renunciar a los propios bienes que tienen de parte de Dios por conseguir la felicidad del mundo, por conseguir pues la riqueza del mundo, la posición, la comodidad y el supuesto bienestar que da el mundo. O sea, que en otras palabras, hermanos y hermanas, el escándalo purifica. ¿Ah? El escándalo es un proceso de limpieza por el que se sabe quién vive bajo la mirada de Dios y quién no. Escúchalo bien, quién vive bajo la mirada de Dios y quién no. Estamos hablando de escándalos a todos los niveles, hermanos, que ocurren en la familia, que ocurren en el matrimonio, que ocurren en la iglesia, que ocurren con feligreses, que ocurren con sacerdotes, que ocurren con todo el mundo, hermanos y hermanas, ¿no? Esto nos hace ver una purificación por parte de Dios y ese precisamente es uno de los bienes, hermanos y hermanas, que nosotros vemos aquí. Eso es un bien que saca a Dios del mal, que queda revelado, que se distingue quien vive conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que es moral y correcto y legal para alcanzar el bienestar en la vida, y quien, hermanos y hermanas, no está dispuesto a hacerlo. El poder del mal, hermanos y hermanas, no disminuye en lo absoluto la gloria que Dios va a recibir de su creación al final de los tiempos, ¿no? Eso tenemos que tenerlo presente. Mucho escándalo, muy de cerca, hasta en la misma iglesia, hasta en la misma comunidad cristiana, hasta con mis padres, con el divorcio, con la situación problemática que estamos viviendo, las cosas que pasan, la separación, el no hablarnos, muchos escándalos. Pero hermanos y hermanas, no tengamos miedo, porque el poder del mal nunca va a disminuir en lo absoluto la gloria que Dios recibirá de su creación al final. Acuérdate que donde hay pecado, sobreabundará la gracia por parte de Dios. Finalmente, hermanos y hermanas, el sufrimiento que puedan tener la gente sencilla, los niños, las niñas, la gente que están, que son vulnerables, la gente que son indigentes, ese sufrimiento o la sed de justicia de esos niños, de esas niñas, de los pequeños, hermanos y hermanas, de la gente sencilla, serán fuente de santidad, es lo que recuerda nuestro Señor Jesucristo, porque serán esos sufrimientos los medios por los cuales Dios hará crecer el amor, ¿no? Y ahí es que Dios saca el bien. Tenemos que aprender a enfrentar los escándalos, saber por qué ocurren, saber por qué vienen, que no es necesariamente la voluntad de Dios, pero se está purificando algo, hermanos y hermanas, y eso es lo que tenemos que ver. Y la purificación no es sencilla, la purificación es difícil. Por eso ese sacar el ojo, cortar la mano, perder un pie, eso es purificar. Yo mejor prefiero perder, ¿no? O quedarme como estoy, si eso significa que para alcanzar, superar mi situación y lograr lo que yo quiero, pongo las cosas de Dios o el bien o la moral o lo legal, hermanos y hermanas, en una situación de corrupción. Eso no está permitido. Finalmente, Jesús dice aquí 3 veces, es mejor para ti. ¿Has leído eso, hermanos y hermanas? La palabra de Dios hoy lo contiene. Pues es mejor para ti, en el versículo 43, entrar con una sola mano, ¿no?
Y también dice, hermanos y hermanas, es mejor para ti entrar cojo en la vida, o es mejor para ti entrar con un solo ojo. Es mejor para ti. ¿Podríamos entender eso? Es mejor para mí seguir siendo pobre antes que obtener la riqueza por la corrupción o por la traición a los mandamientos de Dios. Es mejor para mí seguir con el carrito viejo que tener un carro último modelo, hermanos y hermanas, ¿verdad? ¿A cuesta de qué? De una negociación de mafiosos, de droga, de cosas ilegales o de cosas inmorales. Hermanos y hermanas, sacrificarme es lo importante en muchas de estas cosas para conseguir un bien. Me debo de sacrificar. La superación no es camino fácil, no es camino de suerte, es camino de sudor, de aprender, de caer, de levantarse. Es el camino difícil, hermanos y hermanas. En vez de caer en la corrupción, que lamentablemente, hermanos y hermanas, es una finalidad y es un propósito que no lleva de ninguna forma a lo que Dios nos ha propuesto en su plan, que es el plan de la salvación para cada uno de nosotros. Así entendido, hermanos y hermanas, creo que estamos conscientes todos nosotros hoy de que es mejor para ti y para mí vivir bajo la mirada de Dios en la situación que yo estoy. En su momento dado, Dios tendrá compasión de nosotros. Y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros estaremos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra del día. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Que tengas un día bonito.